doctoranda del CONICET en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad de la Universidad Nacional de San Martín. También es investigadora responsable del proyecto de investigación Las Memorias de Malvinas entre lo individual y lo social, y es docente del doctorado en Humanidades de la UNSAM y de la licenciatura en Letras de la UBA. La ponencia se titula Cómo hablar sobre el lenguaje, Discursópolis, alcances y desafíos de un proyecto de investigación. Te escuchamos. Voy a hablar un poco de un proyecto en el cual traté de, y trato día a día, de comunicar un poco qué hacemos las lingüistas, específicamente en la rama del análisis del discurso. Y para eso lo que voy a hacer es contar un poquito cómo surgió este proyecto que se llama Discursópolis en mi vida, qué es y cómo funciona Discursópolis y cuáles fueron las dificultades que más han signado el presente de este proyecto. Entonces, con respecto a Discursópolis en mi vida, lo que ocurre es que yo empecé a pensar en esto un poco sin darme cuenta cuando era becaria doctoral del CONICET y empecé a querer hacer algunas cosas, como dice ahí abajo, más allá del CONICET y me llegó una convocatoria para dar una charla TEDx, que era del CONICET igual, la convocatoria. Y entonces empecé a pensar cómo tratar de comunicar eso que estaba haciendo yo en mi tesis de doctorado. Me postulé y cuando llegué a dar la charla, lo que ocurrió es que me di cuenta de que era más difícil de lo que yo pensaba comunicar lo que hacía a un público amplio. De hecho, pensaba que se entendía y me decían, no se entiende, ¿no? Entonces, empecé a pensar de algunas cosas, como por ejemplo metáforas, para armar esta charla, que era sobre ¿para qué sirve el análisis del discurso? ¿No? Este era el tema. Y empecé a pensar metáforas como, por ejemplo, el discurso es como una varita mágica, es decir, yo trataba de demostrar que parecía algo inerte, pero que en realidad tenía algún secreto y que además podía tener efectos concretos en la vida real, es decir, podía hacer cosas, ¿no? El discurso puede hacer cosas y hay algunas de las cuestiones que tienen los discursos, que es que dicen mucho más de lo que parecen decir, ¿no? Es decir, más allá del contenido hay algo que está oculto, hay un sentido que se transmite a partir de la forma de decir. Entonces, bueno, esta metáfora del secreto que hay detrás de las varitas mágicas me resultó útil. Y también empecé a pensar, bueno, cómo ordenar todo lo que quería decir y recurrí, bueno, a diferentes recursos, ¿no? Las enumeraciones, los ejemplos, lo que para mí en ese momento era como el discurso didáctico pero exagerado, ¿no? La hipérbole del discurso didáctico porque también soy docente, entonces, bueno, traté de exagerar un poquito eso. Y la otra cuestión era hablar más lento, que es algo que no suelo hacer nunca, y menos en circunstancias de congresos, exposiciones, clases, etc. Entonces, en ese momento tenía que hablar sumamente más lento y ahí empecé a adentrarme un poco en esta idea de cómo comunicar lo que hacemos las cientistas del lenguaje. Y un segundo evento en mi vida fue la tesis, que está en la porque era una cosa muy pesada para mí y que como estaba escribiendo la tesis en ese momento también, empecé a ver el análisis del discurso en todos lados. Hacía lo que hacía, había cosas para analizar, había discursos analizables y pensaba, bueno, un discurso no es necesariamente el discurso del líder político, ¿no? Es decir, puede aparecer una publicidad que sea un discurso, puede aparecer un tweet que sea un discurso y quería ver cómo ese análisis del discurso en realidad puede servir para todos los discursos que nos rodean en la vida real. Confluyeron estas dos cosas en un tercer evento en mi vida y en la vida de todos, que es la pandemia. Y entonces, en ese momento aparecieron dos cosas, le puse 2 por 1 porque me parece que era un combo bastante explosivo para mi vida, que fue el tiempo libre, es decir, después de trabajar, ¿qué hacer? Si no hago mis hobbies, si no veo a mis amigas, si no veo a mi familia, estoy encerrada en mi casa en plena cuarentena. Y por otro lado, algo muy propio de mi persona, que es la autoexplotación. Que no solo es de mi persona, sino que también es algo que lamentablemente caracteriza mucho el mundo científico y el mundo de las ciencias sociales y humanas y de las becarias y becarios del CONICET. O sea que es algo para lo cual yo me presto, pero también entiendo que es parte de un sistema y una manera de funcionar. En estas dos cosas dije, bueno, voy a llevar adelante estas ideas que venía teniendo desde la charla TED y desde la escritura de la tesis, y ahí es cuando nació Discursópolis. ¿Qué es Discursópolis? Discursópolis es básicamente un sitio web, discursópolis.org, en el cual el objetivo es
dar a conocer a un público amplio qué es lo que hacemos las analistas del discurso. O sea, qué significa analizar discursos desde la rama de la lingüística, que es algo que yo hice en toda mi formación y que sigo haciendo. Entonces, acá ven el sitio, Discursópolis. Lo que me pareció interesante es que después, igual les podemos ampliar, es que se empezó a usar no solo como algo de dar a conocer al público masivo, sino que muchas profes de secundario me escribieron diciéndome que lo usaban con sus estudiantes o incluso en algunas clases de CBC, de semiología, es decir, empezó a tener una función didáctica. La idea era dar a conocer qué es lo que hacemos las lingüistas, para qué sirve el análisis del discurso, y específicamente hay una idea que es de construyendo discursos, construyendo igualdad, que es que a partir de analizar los discursos podemos encontrar no solo los sentidos opacos de estos enunciados, palabras, oraciones de la vida cotidiana, sino que podemos encontrar que en esos sentidos opacos se producen y se reproducen relaciones de poder, ¿no? Por ejemplo, se produce discriminación de diferente índole, se producen determinados estereotipos o determinadas representaciones de la realidad que tienen efectos concretos en la vida real. Entonces me parecía importante que se empiece a conocer o aportar una herramienta para pensar críticamente estos lenguajes y discursos que nos rodean. Entonces, ¿en qué consiste? Como ven ahí, esta es la página de inicio, hay una descripción del sitio y abajo hay una lista de discursos con títulos, ¿no? Por ejemplo, Malvinas, 24 de marzo, etcétera, donde se puede cliquear y se entra, por ejemplo, a un discurso, ¿no? Este se llama Covidioma, que en realidad es un análisis que tiene, bueno, sigue acá, y van a ver, ahora les explico las partes coloreadas. Tiene una introducción, cada análisis tiene una introducción que contextualiza este análisis, ¿no? De dónde sale este discurso, quién lo dijo, ¿sí? Y en este caso son definiciones de diccionario, lo cual me parecía interesante también mostrar que una definición de diccionario es un discurso, ¿no? No hay discurso neutral. Tienen además una conclusión, después de hecho el análisis se llega a la conclusión, por si alguien quiere directamente leer esa conclusión y después ampliar o no. Tiene la autoría, en general las autoras de estos análisis somos investigadoras o docentes de esta rama de la lingüística, en este caso es un análisis que hice yo con la doctora Daniela Lauría, y tienen algunas frases subrayadas en colores. Entonces, esas frases son para, bueno, y ahí está el discurso, ¿no? Esto que está en rosa es el discurso que es analizado, en este caso las definiciones. El discurso tiene frases en colores, entonces la idea es que cuando se hace clic aparece una nota, ¿sí? Que explica algo de ese discurso. Por ejemplo, en este caso lo que se explica es las palabras también pueden argumentar, ¿sí? Basándose en la teoría de la argumentación en la lengua, se explica por qué la palabra covidiota tiene una orientación argumentativa, por qué tiene una función de orientar cómo interpretamos ese discurso. Y lo que puede ocurrir es que cada persona clique en la parte del discurso que le interese y puede llegar a notas más cortitas o notas más extensas, ¿sí? Por ejemplo, en una que es, se centra en lo que los discursos no dicen. Hay otra en la que aparece, por ejemplo, las memorias discursivas y cada palabra técnica está explicada, definida, aparece en negrita, etc. Y además se puede cerrar el comentario y seguir leyendo ese análisis. Entonces, la idea central es que todo el tiempo está el discurso en pantalla y lo que queremos y lo que vamos haciendo a medida que cliqueamos es ver algunas cuestiones que nos llaman la atención, que es básicamente la tarea de las analistas de discurso. Vamos leyendo, vemos lo que nos llama la atención, pensamos por qué nos llama la atención y qué sentidos está ocultando esa forma de decir. Además, los discursos están ordenados por tema y por categorías. Como se ven acá, las categorías son, por ejemplo, en el momento de la legalización del aborto, ¿no? Aborto legal, ciencia, COVID, racismo, género, bueno, muchas categorías, por lo cual también se puede entrar según el tema. Por ejemplo, efemérides. Esa la inventé porque, no solo porque había efemérides, sino porque era la forma de tener análisis ya hechos para poder ir subiendo, porque si no, como son todos actuales, en el momento tenía que ir trabajando semana a semana para subir análisis o para que alguien aporte su análisis para que sea actual. Entonces también eso es útil, lo de las efemérides. Bueno, entonces,
quiero mostrarles un ejemplo de la marcha de Malvinas, que es un discurso pequeño que analicé tanto en mi tesis, porque mi tesis es sobre los discursos de Malvinas, y en Discursópolis, ¿sí? Entonces quisiera comparar dos formas de expresar el análisis del discurso sobre este fragmento. Una es un discurso académico, ¿sí? Un artículo que es sobre los discursos presidenciales sobre Malvinas, en el cual aparece la memoria implícitamente de la marcha de Malvinas, ¿no? Entonces, básicamente, hay algunas formas de expresar que son sumamente formales, hay palabras técnicas como memoria, apelación, negación polémica, recurrencia, reproducción de discursos hegemónicos, es decir, hay una forma de expresarse que es sumamente académica y, por ejemplo, incluso con las palabras, ¿no? Asigna un tono épico, la marcha de Malvinas impartida en el país, es decir, entre el registro formal y la tecnicidad, bueno, hacen que esto sea un texto sumamente académico. Lo que ocurre en Discursópolis es que aparece lo mismo, el mismo texto, pero dispuesto ya desde el vamos de otra forma. Para empezar, lo que se ve específicamente es ese fragmento, únicamente, ¿sí? Es un fragmento corto, con una introducción y una conclusión. La introducción contextualiza esa marcha en una efeméride en particular. La extensión es muy breve. Hay preguntas didácticas, como por ejemplo, ¿qué ideas reaparecen en la efeméride sobre Malvinas, ¿no? Se apela a un conocimiento compartido, por ejemplo, veamos una famosa estrofa, ¿sí? Se da cuenta de que el público lector también conoce esta estrofa, o que por lo menos es importante porque es famosa. Y hay vocabulario también más sencillo y menos técnico que en el artículo académico. Cuando aparece un vocabulario técnico en Discursópolis, al hacer clic, por ejemplo, en Clama el viento, ¿sí? Aparece esto que se llama hiperbatón y se explica qué es la hiperbatón y se da vuelta a la oración para que se entienda que la hiperbatón es justamente alterar el orden sintáctico, ¿no? El orden habitual sería el viento clama, ¿no? Y se explica por qué eso es discurso conmemorativo. Es decir, es un, para mí, esfuerzo de dar vuelta y de construir un poco ese discurso científico que tenía yo tan naturalizado. Y también lleva sus desafíos cuando hay colegas que quieren contribuir en Discursópolis y tenemos que ir trabajando juntas, por ejemplo, cómo simplificar este lenguaje, porque a veces realmente no nos damos cuenta de cómo transmitir eso que nos resulta tan obvio. Bueno, algunas dificultades. En primer lugar, quería mostrar, esto es un ejemplo de algunas dificultades que fueron surgiendo. Por un lado, la actualidad, ¿sí? Es decir, el hecho de tener que estar todo el tiempo publicando cuestiones que yo creo que van a convocar a un público más grande si son actuales, bueno, hace que tenga que estar todo el tiempo trabajando para Discursópolis, cuando en realidad mi trabajo central es el de CONICET, digamos, ¿no? El del doctorado, y ahí hay un problema que es justamente cómo articular nuestro trabajo científico con la divulgación, que en realidad... Sí, ¿no? Porque claro, en realidad lo que ocurre es que CONICET propone justamente o valora y da puntajes por hacer este tipo de actividades, pero lo cierto es que nada, hay que dedicarles un tiempo también para escribir los artículos y hacer muchas otras cosas. Y los congresos, la cátedra, bien. Después, el otro problema es los límites de la comunidad de Discursópolis. Y acá, como ven, este análisis dice análisis en la parte de autoría por comunidad tuitera de Discursópolis. Lo que ocurrió fue que hubo una polémica con un humorista, y entonces, ¿qué hicimos? En Discursópolis, como estaba todo el mundo discutiendo esto en Twitter, lo tuiteamos y empezamos a hacer el análisis, describimos, digamos, qué significa ethos, que es la presentación de sí del orador, y entonces empezamos a hacer el análisis conjunto en Twitter. Y todo el mundo empezó a responder. Y todo eso lo pasamos entonces después al sitio web. Pero ¿qué pasa? En la comunidad de Discursópolis participan investigadoras, docentes, gente de Twitter, matemáticos, es decir, cualquier persona que quiera participar. Entonces ahí el límite de la comunidad se hace muy amplio, muy difuso, y a veces incluso requiere mucho trabajo, porque por ejemplo tuvimos que hacer Twitter, tuvimos que hacer Instagram, porque en Instagram la gente interactuaba y nos querían decir cosas. Entonces hay algo que es muy lindo, que es la interacción, y lo que necesitamos las personas que nos dedicamos a la ciencia, que es que hablar con gente que no se dedica a la ciencia para entender también un poco lo que hacemos en algún punto. Y bueno, eso también requiere ciertos desafíos y tiene sus dificultades. Bueno, y la tercera es que el tiempo no es dinero, que es justamente lo que decíamos recién.
básicamente esas son las dificultades. Entonces me parece que, para ir cerrando, hay algunas cosas que quisiera decir para plantear cómo pasar de estas dificultades a algunos desafíos. Y en algún punto yo creo que es importante divulgar y tratar de encontrar la forma de empezar a comunicar lo que hacemos, las científicas, sociales y humanísticas, para públicos que son diferentes al nuestro, por varias cuestiones. En primer lugar, por algo que una analista del discurso que se llama Michelle Lazar dice que es un activismo analítico, que es que cuando analizamos discursos no solo reconocemos cuáles son las relaciones de poder que están detrás de los discursos, que funcionan en nuestra sociedad, sino que también podemos descubrir desigualdades sociales que quizás se nos pasan desapercibidas o que naturalizamos, ¿no? Porque así funciona la ideología en general. Entonces, al analizar estos discursos podemos ver cuáles son los efectos concretos que tienen en la sociedad. Y entonces pienso que justamente que el discurso sea usado por docentes, a mí me parece que me hace pensar un poco cómo podemos hacer para que este tipo de trabajos lleguen también a públicos de las nuevas generaciones, que puedan también hacerse de herramientas para analizar críticamente los discursos que nos rodean y que puedan pensar también en la desigualdad social de manera más, no sé, más clara, ¿no? O tenerlo más en mente, digamos. Me parece que en ese aspecto una de las razones por las cuales hay que divulgar es para contribuir al pensamiento crítico de la sociedad y de las generaciones que vienen. Y la otra razón es que estamos en un contexto de mucho desprestigio de las ciencias, específicamente de las ciencias humanas y sociales, y creo que la sociedad conozca lo que hacemos y lo pueda comprender, depende de lo que lo comuniquemos, pero además creo que eso generaría o nos posibilitaría derribar cierto sentido común según el cual la única ciencia válida es la ciencia exacta o biológica. Y también derribar otro sentido común, que es que la ciencia tiene que servir para algo ya, ¿no? Es decir, la utilidad a corto plazo de la ciencia. Y en realidad la ciencia es conocimiento, y gracias al conocimiento es que las sociedades crecen y que se desarrollan. Entonces me parece que también la tarea de comunicar la ciencia puede hacer que la sociedad la valore más el conocimiento, y que, bueno, no sé, utópicamente estemos mejor en el futuro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.